la radio de la universidad. Gracias a vos por invitarme. ¿Quién es Analía Jelinek? Analía Jelinek es, primero que nada, mamá. Tengo dos hijos, uno de 16 y uno de 12. Soy maestra, soy psicóloga. Ahora, como no tenía nada que hacer, me puse a estudiar Derecho. Ah, mira. Estoy cursando ya segundo año. ¿En la UBA? La UBA, sí. Y bueno, y además tengo la triste condición de ser la hija de un genocida. Esa historia, que es obviamente el eje por lo cual nos juntamos a charlar acá en la radio, ¿aparece en qué momento de tu vida? ¿Ya una señora grande, ya con hijos? Aparece cuando yo tenía 24, 25 años. Joven todavía, claro. Más concretamente el 31 de agosto del 2005. Yo hacía poco me había casado, tenía mi hijo más grande, que ahora tiene 16, en ese momento tenía 1 año y medio. Y me llama por teléfono mi mamá y me dice, mira, no te asustes, papá está preso. Año 2005. Yo hasta ese momento nunca jamás había vinculado a mi papá con la dictadura. Es más, no tenía ni registro de que yo había nacido en plena dictadura. Yo nací en el año 79. Y bueno, fue un no entender. Yo crecí en años de impunidad. Transcurrí mi escolaridad en institutos privados y católicos. El 24 de marzo no era un día de conmemoración durante todos los años que yo llevaba. Y bueno, y estos temas no eran abordados en los círculos donde yo me movía. Ahora, rebobinando un poco, naciste en el 79 y la Argentina recuperó la democracia en el 83, sí. O sea que eras muy chiquita en ese periodo como para poder saber, entender o consultar. Y después del inicio de la democracia, ¿en algún momento tuviste algún atisbo, alguna información? Sabía que tu papá trabajaba en la policía. Que era policía, claro, pero no tenía registro. Él se iba a la mañana temprano, volvía a la noche tarde y no teníamos mucho contacto con él, salvo en vacaciones, que bueno, que era otro ambiente, otro contexto, pero no, como te decía, no era un tema que se abordaba en las escuelas, mucho menos a las escuelas donde yo asistía, y en mi familia tampoco era tema de conversación. ¿Tenés hermanos? Somos 4 hermanas mujeres. Ah, 4 mujeres. ¿Y tus hermanas son mayores, menores? Las 4 nacimos en dictadura. La más grande es del 77, yo soy del 79, 80 y 82. ¿A partir de ese día de 2005 se te ocurre empezar a investigar, a ver los motivos o rechazaste esa decisión de la justicia de que lo metieran preso? No, lo primero fue desconcierto total, aparte de no tener ningún elemento como para poder entender nada. Me acuerdo que lo fuimos a visitar con mis hermanas y con mi mamá a Marcos Paz, y mi papá nos dijo claramente, bueno, se van a decir muchas cosas, ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, es todo mentira. Yo hasta ese momento nunca jamás había puesto en duda la palabra de mi papá, un papá muy querido, un papá muy presente. Y lo fui a visitar religiosamente, iba a decir. Lo fui a visitar regularmente durante varios años, entendiendo que había un error, que con mi papá se equivocaron, que no podía ser. A medida que fueron pasando los años, iba como ayornándome un poco de lo que había pasado, de lo que eran los centros clandestinos, de lo que eran las Madres de Plaza de Mayo, de lo que era la búsqueda de las abuelas. Obviamente empatizaba con toda esa lucha, obviamente sentía rechazo y repulsión a lo que se había hecho desde el Estado, pero entendía que con mi papá había un error, ¿no? Yo ahí siempre digo, la negación como mecanismo de defensa operó fuertemente en mí. Y la necesidad de no conectar la figura de ese padre presente, cariñoso, con un torturador. Claramente. Complejo ese tema, ¿no? Sí, porque además dentro de lo que es la cadena de mando, de lo que fue el aparato represivo, mi papá hoy tiene 68 años, o sea, en dictadura... Era muy joven. Tenía 20 y pico, o sea, dentro de la cadena de mando, a él concretamente se lo ubica en las patotas, en el grupo de tarea y en la sala de tortura. ¿Era oficial ayudante? Él era ya integrante de la Policía Federal, él hizo la carrera de oficiales, ¿no? Sí. Y en ese momento tenía un rango de los más bajos, un inspector, creo, inspector, subinspector, una cosa así. ¿Hay en un momento alguna necesidad de conocer un poco más de esa historia que no conocías o que fue oculta o que tu papá desmentía? Sí, o sea, a medida que iban pasando los años, yo ya empezaba como a avanzar en mis estudios universitarios, en la carrera de psicología, universidad pública. También había empezado a trabajar como maestra en escuela pública.
Mis hijos empezaron a ir al jardín, también a escuela pública, y bueno, hay algo ahí me parece que de lo público, además de que en esa época empezaron los medios como más masivamente, incluso desde las ficciones, desde las noticias cotidianas de los diarios, con la reapertura de los juicios. Claro, claro. Empezó como a haber más material a mi alcance del que tenía antes. Y un punto de inflexión fue cuando en el año 2008 se eleva la causa a juicio oral. Ajá. ¿Y ahí? Y ahí yo ya empiezo como a darme cuenta que lo que dice mi papá no se condice con la realidad. ¿Pudiste acceder a la causa, al seguimiento? Ese año la leí, o sea, la tenía al alcance, yo obviamente no la había leído nunca, ni siquiera lo había googleado mi papá. Y bueno, también un dato no menor es que nace mi segundo hijo en el 2008, en febrero, y en junio, bueno, se eleva la causa a juicio oral, toma estado público, pues salen varios medios. Yo ya empiezo a sentir como cierto pudor o vergüenza de que alguien me reconozca en la facultad o cuando tomen lista. Claro. Yo trabajaba en una escuela pública ahí en Flores que la secretaria tenía a su hermano desaparecido y me viene concretamente a preguntar si yo tenía alguna vinculación con Eduardo Calinet. Me veo en la obligación de explicar, claro. De explicar, y en la incomodidad también. Me llaman del jardín porque mi hijo, que me acompañaba a mí a visitarlo a mi papá, cuenta en la ronda de salita de 4 que su abuelito estaba preso porque había matado a muchas personas. Bravo eso. Fuerte. Y ahí empiezo a tomar dimensión también de mi desborde, ¿no? Claro. De esta cosa de que yo, era una cosa que a mí me superaba y que estaba llegando sin filtros a un nene de 4 años que lo socializa y que también me habilita que yo pueda empezar a contar esto, porque yo lo vivía con bastante vergüenza. Sí, es interesante el reflejo en los más chiquitos, ¿no? Esa necesidad de hacer una devolución desde allí para recuperar o rebobinar en esa historia. Yo, la verdad que es la primera vez que hablo con una persona descendiente de un represor, de un hombre juzgado por delito de lesa humanidad. Y uno en la imaginación del periodista empieza a pensar en que hay que contar una historia revirtiendo la de los nietos, hijos de desaparecidos. Aunque debe haber algunos puntos en común en esta cuestión de la identidad, ¿no? De reubicarse en tiempo y espacio sobre una vida que vivieron basada en una mentira. En el caso del apropiador, por un lado, pero en el caso más penoso me parece que es en el hijo directo de un responsable de delitos de esta magnitud, ¿no? Y sí, hay un costo emocional muy alto, estamos hablando de los vínculos primarios, y hay una crisis también. En mi caso, en mi trayectoria personal y particular, nosotros en Historia Desobediente ya somos más de 150, quienes nos empezamos a agrupar y tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, desde hijas, hijos, sobrinas, nietos, nietas, también se han acercado al colectivo, hermanos de genocidas también se acercan, y cada trayectoria es distinta. En mi caso, bueno, yo nací sin conocer, digamos, esta vinculación a mi papá. Hay otras compañeras que hoy tienen 60 años y eran mujeres adultas durante la época de la dictadura y convivían con el accionar criminal del padre, a lo mejor amenazadas, a lo mejor martirizadas, a lo mejor contrariadas. Y bueno, cada historia es distinta en cuanto a los recorridos y también en cuanto a los posicionamientos subjetivos en relación a este vínculo y bueno, y en eso radica también la complejidad, ¿no? En el momento de la participación en la universidad, ¿comenzaste también a pensar desde el punto de vista ideológico desde otro lugar, al menos en estos temas? Yo era una perejila, ¿qué te voy a decir? Estudiaba lo más que podía, trabajaba, pero no. Yo la primera vez que escuché la palabra zurdo fue cuando mi papá nos dijo: no tienen que creer nada de lo que está diciendo este gobierno de zurdos revanchistas que llegaron al poder. O sea, una cosa totalmente apática en cuanto a lo que nos transmitieron a nivel familiar, en cuanto a participación o involucramiento, compromiso social. ¿Vos pensás que eso forma parte de una decisión defensiva de la familia, en todo caso sus seres queridos, o una cuestión vergonzante de no transferir a los que lo rodeaban, a sus seres más queridos, esa que era la verdad que estaba ocultando en el caso de tu viejo?
No, yo creo que es una cuestión ideológica. En el caso de mi papá no siente ninguna vergüenza de lo que hizo concretamente. Ni hay arrepentimiento. No, hay una reivindicación acerca de lo que él hace y se siente que él es un salvador de la patria, en esta cuestión hasta anacrónica, digamos, en su modo de pensar. Y después es la cultura del no te metas, del por algo será, de nosotros estamos bien, el resto que se joda. Básicamente eso es lo que impera dentro de lo que yo puedo leer de los círculos endogámicos en los que yo crecí, ¿no? Por eso también nosotros desde Historias Desobedientes reivindicamos el haber tomado como la decisión de conformar un colectivo, porque también eso va a contrapelo de todas las lógicas intrafamiliares que nosotros hemos mamado, ¿no? Esta cosa de apostar, bueno, al otro, de apostar a un vínculo, de apostar a una construcción junto a otros y colectivamente, es lo contrario a lo que nos enseñaron. Claro. Hablemos un poco de Historias Desobedientes. ¿Qué es eso y qué punto de partida, dónde aparece? Bien, Historias Desobedientes surge cuando nos empezamos a encontrar, quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, también a contrapelo de todo lo que se podría esperar, ¿no? Ahora decime, ¿a vos se te ocurre empezar a buscar gente? Decís, bueno, debe haber más como yo. Eso lo supe siempre. Yo no sé si era porque estaba estudiando psicología o qué, pero yo, lo que a mí me pasaba, yo lo empezaba a analizar como diciendo, tiene que haber otras historias desobedientes, y eso también, y un poco también una cuestión sintomática mía y de desborde, es lo que me lleva a dar testimonio público. Ajá. A mí la primera nota que sale en el diario Miradas al Sur en diciembre del 2009, donde doy mi testimonio, sale en paralelo con unas entrevistas que doy para un libro, el libro que se llama Hijos de los 70, Historia de la generación que heredó la tragedia argentina, que ese libro después queda trunco el proyecto y se materializa 6-7 años después, en el 2006, cuando se conmemoran 40 años del golpe, sale publicado en el 2016. En el 2016, en marzo del 2016, se publica este libro con mi testimonio, y ese libro lo lee Lili Furió, que tenía a su padre condenado, murió hace poco, con varias condenas a perpetua por haber participado en crímenes en Mendoza. Cuando Lili lee mi testimonio, enseguida me ubica por las redes sociales, y nos encontramos, y fue el encuentro de mi vida, digo yo, porque fue bueno entender que eso sí estaba pasando. Hasta ese momento había 2 antecedentes. Uno, el caso de Vanina Falco, que es la hija biológica del matrimonio Falco, que son los apropiadores de Juan Cabandier, y otro caso de una chica que se había cambiado el apellido allá por el año 2005-2006. Y que yo lo había leído, su testimonio, en el libro de Baltasar Garzón y Vicente Romero, titulado El alma de los verdugos. Imagínate que con ese título me lo recompré el libro. Claro. Y bueno, y ahí aparece el testimonio de Rita, que a mí me conmueve mucho, porque yo todavía apenas tratando yo de entender mi propia historia, su testimonio a mí me sirvió un montón. Pero bueno, no había pasado esos 2 testimonios, me encuentro con Lili, y justo empiezan los años del macrismo, ¿no? Claro. Y aparece lo que se conoce como el 2x1. Sí, que fue una jornada de repudio absoluto, ¿no? De la sociedad naturalmente autoconvocada, rechazando una de las cosas más penosas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que uno recuerde. Pero para que ponga un freno antes de ese día del 2x1, cuando vos empezaste a pensar en la búsqueda o la certeza, buscar la certeza o la corroboración de esa certeza que tenías que había otras personas, ¿pensaste que iban a estar en la misma situación que vos desde el punto de vista de querer contar esto y de desobedecer esa herencia que tenían? ¿O saliste a buscar, a pescar, digamos? No, yo entendía que tenía que haber un sufrimiento familiar y que ese sufrimiento a veces lo encarnamos los hijos desobedientes, ¿no? O sea, pero que esto, como cualquier secreto, cualquier trauma intrafamiliar, aparece, digamos, o hace síntoma en algún miembro de la familia, un poco tomando elementos que yo iba ahí robando de las distintas materias que estaba cursando en ese momento, claro, ¿no? Pero yo lo entendía de esa manera. Y yo las personas con las que discutía, que eran mis hermanas u otros, estaban más bien alineados al pensamiento, claro, o bueno, ya pasó, hay que mirar para adelante, o fue una guerra, ¿no? De estas cuestiones a las cuales yo no suscribía.
Entonces para mí fue tan importante encontrarme con Lili, porque Lili además tenía una fuerte militancia en el feminismo, tenía como otro trabajo de construcción que a mí también me aportaba y me daba también más herramientas. Y cuando fue, y más que nada también aparece esta cuestión del estigma en los hijos de los genocidas, donde aparecemos siendo parias al interior de nuestras propias familias, claro, porque somos unos desagradecidos, sí, claro, con todo sí, lo sí. que papá hizo por vos, con Ovejas todo lo que negras te de toda la quiere, familia, claro. bueno. Y además a nivel social, porque tampoco seamos ingenuos que la representación social que había, y en alguna medida sigue habiendo en torno a los que tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, tenía que ver con los que se venían pronunciando Claro, desde ese momento. Claro. No, es que además hay como una primera reacción natural, social, a transferir la responsabilidad de los padres a los hijos, ¿no? Es decir, o por una cuestión hipotéticamente genética debe ser tan malo o tan bueno o peor o mejor con ese antecedente. Es un tema severo ese, complicado. Me hiciste acordar la anécdota de Victoria Montenegro, que una morocha, digna hija de salteños nuestros o de la gente del norte, que a mí me pone un poco, me motiva mucho recordarlo, cuando en la pileta de natación, sabiendo que se ponía cloro ahí, intentaba que cambiaran el color de sus ojos y su cabello para parecerse a su apropiador, porque empezaban a ver allí diferencias consistentes, sustanciales respecto de cómo se había conformado esa familia. Yo creo que hay algunos paralelos, no debe ser más la psicóloga que el periodista, donde hay puntos de contacto en el fenómeno de cómo seguir sosteniendo ese vínculo familiar a pesar de ser esa oveja negra o esa imagen negativa, y cómo construir un espacio nuevo donde uno puede intercambiar estas percepciones con otros que hayan padecido la misma situación. Ahí me parece que también hay una cuestión media catártica, ¿no? Esa búsqueda de esa herencia, esa desobediencia. Sí, esa desobediencia contrariando todos los mandatos, porque acá estamos hablando de mandatos religiosos. Yo siempre digo, honrarás a tu padre está antes que no matar y no mentir. O sea, claro, fíjate. Claro. Después, sociales, ¿no? Esta cosa de, bueno, el padre, el que da la vida por vos, el que te cuida, el que te cría, el que vos le debes la vida. Después, en términos jurídicos, una de nuestras primeras acciones legales como colectivo fue pedir que se modifique el Código Procesal Penal. Claro. Porque el Código prohíbe que un hijo pueda declarar en contra de su padre. Sí, sí. Excepto que el delito sea cometido contra el propio hijo o un familiar de denuncia, pero no importa, ponele, vos ves que tu papá comete un crimen y no lo podés denunciar. Es terrible. Es realmente terrible. En todos los órdenes donde vos lo mires, aparece esta cuestión de la lealtad al padre. Y si vamos un poquito más, a ver, estamos hablando del patriarcado en su máxima expresión, la familia, la religión, el Dios Padre Todopoderoso. Cuando uno, en este tiempo felizmente, va mirando los trabajos y la lucha por la igualdad de género, encuentra en estos vericuetos este tipo de cosas, ¿no? Que le dan sustentabilidad a que sea tan difícil. Está ahí latente, está instalado, está internalizado, son miles y miles de años de esta historia donde, bueno, por eso es tan potente la conformación de este colectivo, porque rompe visceralmente y rompe no casualmente también con esta plataforma que tenemos del feminismo, en este contexto social, con todas estas lógicas ancestrales que tienen que ver con que vos tenés que honrar a tu padre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿no? Sí. Hay unas cuantas fotos de este colectivo, imágenes, para mejor decir, que me parecen muy interesante que las vayamos puntualizando. Pero volvamos al tema 2x1 y al fenómeno del macrismo, donde muchos de nosotros, convencidos con alguna carga también ideológica, pensamos entre los deterioros que iba a vivir este país en el momento que fue elegido el gobierno de Macri, que iba a haber retrocesos en todos los órdenes, y también en el tema de la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia en los juicios que se seguían por delitos de lesa humanidad. ¿Vos pensaste también así? En realidad yo no venía militando mucho, o sea, yo viví con mucha vergüenza todo el proceso de juzgamiento de mi papá, empecé mi terapia, seguí estudiando, como que me aboqué a mis hijos que eran chiquititos, obviamente con el costo emocional que ella tenía haber sido excluida o autoexcluida de la familia en función de no convalidar los crímenes de mi padre. Pero cuando fue lo del 2x1, y esto es un común denominador en quienes formamos parte del colectivo,
hubo como una necesidad imperiosa de salir a manifestar también públicamente. Y esto es lo que hace que bueno, después nos encontremos. Con Lili ese día vamos juntas a la Plaza de los Pañuelos. Sí. Y al poquito tiempo leemos la nota de la hija de Checolás, de Mariana Dopazo. Claro. Marché contra mi padre genocida. Ella, bueno, se autodefine como ex hija en un posicionamiento subjetivo personal de ella. Yo cuando leo la nota, que encima me llegó como 800.000 veces de todo el mundo que me conoce. Claro, te la mandaban. Y la llamo a Lili, le digo, Lili, somos 3. Le digo, hay que ir a buscar a Mariana, ya. Y además, con todo respeto, pero el apellido Checolats es Total. una marca emblemática de ese momento de la historia de la Argentina, ¿no? Tortuoso. Y vos lees el testimonio de Mariana y vos ves el estigma con el que ella cargó a partir de ser portadora de ese apellido, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, somos 3, nos quedamos por ahí. Bueno. ¿Hay una aparición de esas 3 en No. algún evento público? Ahí ¿O se van encontrando, no. digamos? Ahí se viraliza la nota de Mariana y nosotros empezamos a leer con Lili los comentarios que la gente iba dejando en las redes sociales. Y yo decía, Lili, esta también es una hija desobediente. Lili, mira este comentario. Y empezamos a mandar mensajes por privado a quienes nosotros interpretábamos que estaban pasando una situación de angustia parecida a la nuestra. Y ahí, el 2x1 fue el 10 de mayo, el 25 de mayo, que me acuerdo que fue un día feriado, ya éramos 6. 5 mujeres y un varón, que esto es algo que después proporcionalmente se va a mantener, somos mayoría mujeres. Digo que también es interesante analizar los recorridos subjetivos distintos que tienen que hacer los hijos varones de los genocidas, también rompiendo un montón de mandatos y de expectativas depositadas en este hijo varón, que también rompe. Y ese 25 de mayo es donde decidimos llamarnos Historias Desobedientes, en función de una página web que yo tenía abierta, donde tenía 50 seguidores, que eran todas mis amigas, donde subía algunos relatos míos autobiográficos, porque yo también canalicé a través de la escritura parte de mi historia. Y cuando vimos la urgencia, algunos medios ya se habían dado cuenta que nos estábamos organizando, porque todo lo hacíamos a través de las redes, y nos pedían un mail o un teléfono de contacto. Bueno, en esa urgencia, como fue todo en historias, así como en lo urgente de salir a decir, a denunciar y a poner voz, salimos con esa página, nos ponemos todos de administradores y decidimos como primera acción política marchar con una bandera como agrupación el próximo 3 de junio. O sea, era 25 de mayo, nos estábamos encontrando por primera vez y ya estábamos convencidos. 3 de junio, que fue uno de los Ni Una Menos. El Ni Una Menos. Y salimos en el Ni Una Menos con una bandera que encima la imprimimos en un banner como de lona que pesaba 3 kilos, que íbamos como con un crucifijo más que con una bandera, pero felices. Y la gente que nos miraba el cartel, y nos miraba a nosotros, no entendía. No entendía nada, claro. Entonces nos preguntaban, ¿pero ustedes son hijos desaparecidos? No, señora, nosotros somos hijos biológicos de la represión. Y se te ponía a llorar la persona que tenías adelante. Al otro día salimos en la tapa del diario Tiempo Argentino, y nos levantamos y teníamos más de 7.000 seguidores en Facebook y una catarata de mensajes de toda índole de lo que se te puede ocurrir, dentro de los cuales aparecían otros hijos y otras hijas y nietos y nietas de genocidas que habían leído la noticia y se querían encontrar. De ese 10 de junio organizamos, en la urgencia también de encontrarnos y en la desesperación por encontrarnos, un grupo de WhatsApp que era una bolsa de gato porque no teníamos ningún tipo de filtro. Después hacíamos bromas, decíamos, bueno, si hay un infiltrado de última de la familia, decíamos. Sí, claro. Pero bueno, no teníamos todavía forma de poder entender esta catarata de mensajes y ponemos una fecha de encuentro para el 18 de junio del 2017 en un grupo de WhatsApp que ya éramos más de 30, 40, que era un domingo porque era un día que más o menos podíamos conseguir todo y que era el Día del Padre. Mirá, justo. Y nadie había reparado que era el Día del Padre y cuando alguien lo enuncia así como tímidamente, nadie le contestó porque nadie festejaba el Día del Padre, claramente. Claro. Hicimos esa reunión un Día del Padre. Es decir, que esto es muy dinámico a partir del año 2017 en adelante. Sí, una cosa nosotros así, ubicamos como el aniversario de Historias Desobedientes, ahora vamos a cumplir 3 años, el 25 de mayo. De ese año 2017, del año del 2x1. Antes de seguir un poco con el presente, vos le comentaste a tus hermanas que ibas a preguntarle a tu papá si era verdad lo que se decía o lo que decía en la causa antes de ir a verlo y hacerlo. ¿Cómo fue? Contanos eso. Es que yo te digo, era como que las respuestas las fui a buscar a mi casa, que era el único lugar que yo tenía como para tramitar esto.
El tema es que nosotros íbamos a visitar a mi papá a la cárcel y hablábamos de cualquier cosa menos de que mi papá estaba en la cárcel, ¿no? Eso también era algo como sintomático de la familia. A mí me pasa que en febrero nace Bruno, entonces yo estuve un tiempo sin visitarlo a mi papá, ¿no? En el tiempo, unos meses antes de que nazca y unos meses después de que nazca Bruno. Y además, qué sé yo, el hecho de que sea el segundo hijo, que yo soy la segunda, no sé, viste que a las mujeres nos pasan cosas cuando tenemos hijos. No sé si es hormonal, psicológico, bueno. Pero bueno, yo también estaba mucho más empapada en que me había abocado también a leer en la facultad, tratando de entender esta situación. Y fue el punto de inflexión fue cuando elevan la causa a juicio oral. Que yo ya ahí dije, bueno, le tengo que preguntar. O sea, y fui ese día, me acuerdo que estaba mi mamá y una de mis hermanas, y yo ya había leído la causa también, cosa que no había hecho antes. Me acuerdo que fui con el sacaleche, porque estaba amamantando, y Luis, mi compañero, se queda con los nenes en casa, y le digo así directamente, bueno, pero vos estuviste. Yo leí la causa, te nombran, te ubican. Y además yo conocía que su alias era Dr. K. Y yo había leído su declaración donde él niega que su alias es Dr. K. Bueno, se pone nervioso, me dice, vos no entendés, vos no habías nacido, fue una guerra. Yo ya entendía algo, poco, pero más o menos el sentido común. Claro. No, bueno, pero era gente que ponía bombas. Pero, le digo, eran estudiantes, le digo, eran gente trabajadora. No, yo sabía muy bien a quiénes iba a buscar, porque yo se investigaba. Y cada vez que él intentaba justificarse más, terminaba corroborándome lo que yo esperaba que él me desmienta o me diga, no, se confundió, ¿entendés? Y él ya en ese intento por justificarse me estaba dando la corroboración de que había participado. Es que eso era verdad. Totalmente. En el Olimpo, en esos sitios todos, en la capital federal donde tuvo acción la policía federal. No vale la pena repasar esa historia. Sí, me interesa saber... Bueno, ese día fue la última vez que lo vi. Hasta, hace poquito, que después te voy a contar que en otro marco me lo cruzo. ¿Con el resto de la familia? Y el resto se alinea a mi papá, entienden que justo que mi papá más nos necesitaba, yo les salgo con todos esos planteos, literal. Yo le escribo una carta a mi papá, el 30 de junio del 2008, y la titulo Carta abierta a un represor. Una carta para mí desgarradora, ¿viste? Donde le digo, lo que hiciste está mal, espero que te arrepientas, te espero de la vereda enfrente, ¿viste? Como una cosa que me salía espontánea. Sí. Y donde la respuesta que tengo es una carta de mi mamá recriminándome, lo mala hija que soy. Un reto. Y de mi hermana también, una de mis hermanas más chicas, hablando, bueno, de que hay que mirar para adelante y que yo no soy quien para cuestionar a nadie. Poniéndose en el lugar de la víctima, ¿alguna vez analizaste, te pusiste en el lugar de las personas que pasaron por esas manos, por esa tortura, por esa asistencia a un momento del horror? Sí, incluso tengo relación directa con muchas de las víctimas de mi papá. Cuando sale este libro, Hijos de los 70, antes que Lili se pone en contacto Paolo tiene a su mamá desaparecida en los centros donde estuvo mi papá, con la particularidad de que él tiene una edad próxima a la de mi papá. O sea, a él le desaparecen a la madre cuando él era adolescente. Y él no tiene ningún registro de lo que pasó con su madre. De repente un día desapareció y bueno, y convive con ese dolor de no poder entender, de no poder saber. Y se pone a través de las autoras del libro en contacto conmigo para pedirme que yo interceda y le pregunte a mi papá si él le puede dar alguna información. Desde lo humano, ¿no? Para que él poder cerrar de una vez, después de tanto tiempo, bueno, esa historia de su mamá. Claro. Y bueno, yo tardo un par de días en contestarlo porque me conmociona mucho. Y bueno, terminamos teniendo una relación de amistad. Él vive en Madrid, estuvo acá en Argentina varias veces, yo también viajé a Madrid y me encontré con él. Y terminó como diciéndole que yo era la persona menos indicada para poder ayudarlo en función de cómo estaba la relación con mi papá. Le sugiero que las busque a mis hermanas por las redes sociales. Él le escribe una carta a mi papá y se la manda a mis hermanas. Mis hermanas, yo me entero que no se la hacen llegar a mi papá. Entonces le pido a Paolo que me la mande a mí. Entonces yo le escribo una carta a mi papá, imprimo otras que le había escrito desde aquella del 2008. Imprimo también la carta de Paolo
y lo meto en un sobre y me voy al servicio penitenciario. Y le golpeo la puerta y me atiende un señor por una ventanita y no sé cómo lo convenzo para que le lleve la carta a mi papá. ¿Detenido dónde en esa Mi época? papá en ese momento estaba en Devoto. En Devoto. Ahora ya está en Ezeiza, según entiendo. Y bueno, nada, nunca me contestó mi papá y al poquito tiempo, año 2015 ya, 2016, recibo una notificación de que me estaba iniciando acciones legales para declarar a Me Indigna, que es una figura que contempla el Código Civil y Comercial, para que yo no pueda heredar a mi mamá, que falleció en el 2015. O sea que tipo siguen sus 13, digamos, no hay forma de que haya un arrepentimiento, ni una carga de conciencia, ni mucho menos. No solo eso, sino que lo documenta. Y lo documenta. Porque él, en esta acción legal que él inicia, en un texto que él redacta y que firma y que presenta en juzgado civil, y que además acompañan con su firma a mis hermanas, porque mis hermanas también son una generación después, podrían tomar, digamos, es digno de estudio esto. Pero las dos son personal civil de la Policía Federal y las dos son egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal. Digo, eso tampoco es un dato menor y por eso también lo socializo. En ese escrito, anacrónico y digno de estudio, mi papá arranca diciendo que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología. Te lavaron el cerebro. Según él. Y que a partir de ahí me convertí en una persona que desconoce y que no sabe por qué, pues yo era su hija la más afectuosa y éramos una familia normal, y usa la palabra normal. Y bueno, y me acusa, además de que mi mamá se murió por mi culpa, de una serie de no sé, de argumentaciones muy rebuscadas, patológicas, pero lo real es que yo sigo sin heredar a mi mamá del año 2015 porque quedó trabada la sucesión a partir de este expediente que él inicia. Analía, decime la historia esta, ¿cómo sigue? ¿Cómo continúa este encuentro, esta multiplicación de casos, de experiencias? ¿Cómo sigue? Sigue con una acción militante. Absolutamente. No hay vuelta, ahí no hay marcha atrás. Absolutamente. Mira, nosotros, yo te contaba, nuestra primera acción legal fue presentar un proyecto de ley para que los hijos podamos declarar a testificar. Ese proyecto ni siquiera se trató en comisiones, lo presentamos en noviembre del 2017. No obstante eso, Pablo Berna, que es el autor del proyecto de ley y que tiene a su padre, que fue médico militar y que participó inyectando las personas que eran arrojadas con vida al mar en el vuelo de la muerte, pudo declarar en el juicio contraofensiva, con la salvedad, aclaramos, de que el padre no estaba imputado en ese juicio, entonces pudo declarar, pero en su declaración él cuenta lo que su padre le contaba, donde el padre debería, como mínimo, haber quedado imputado. Logró eludir indirectamente el impedimento de esa prohibición. Exacto. Un hecho que también marca un hito en la historia del colectivo, el pasado, en diciembre del año pasado, en diciembre del 2019, le otorgaron salidas transitorias a mi padre. Él había gestionado el 2x1 y se lo negaron, había gestionado las domiciliarias y se le negaron, le otorgan salidas transitorias a fines del 2019. Bueno, obviamente esto generó bastante revuelo, las querellas presentaron oposición, la Fiscalía presentó oposición y nosotros como agrupación presentamos un escrito a través de la figura de amicus curiae, amigos del tribunal, en el juzgado donde estaba tramitando las salidas transitorias. El tribunal se expide en un fallo aceptando nuestra presencia con la figura de amicus curiae y suspende provisoriamente las salidas transitorias de mi padre y convoca a una audiencia el pasado 19 de febrero. ¿Y qué pasó? En esa audiencia yo declaro, en esa audiencia declara la Fiscalía, en esa audiencia declaran 2 víctimas directas de mi papá y a partir de eso le niegan las salidas transitorias a mi padre. A lo que voy, de una imposibilidad técnica, jurídica, penal, de que nosotros podamos declarar o testificar en contra de nuestros padres, a que nosotros hayamos sido admitidos legalmente por un tribunal para poder dar nuestra opinión en virtud de los crímenes de un genocida, en este caso circunstancialmente mi padre. O sea, hemos hecho un recorrido en materia de militancia, presentarnos, insistencia, donde pudimos poner palabras ahí donde la teníamos negada. Igual sería bueno que alguna vez se verifique esa modificación en el código, ¿no? Porque la iniciativa no está mal y me parece que además es medio troglodita, ¿no? Todavía pensar en eso. Con relación a
a la vuelta, a ese rulo, digamos, indirecto que te permitió declarar, debe haber sido casi como senador, ¿no? Me imagino, a esa altura del partido. Sí, además es muy paradójico porque nosotros, además de argumentos jurídicos y técnicos que presentamos, ¿no?, a partir de los cuales a un criminal de lesa humanidad no se le pueden otorgar beneficios que a otros presos comunes sí, nosotros presentamos hasta como prueba lo que mi papá escribió en el juicio para declararme indigna, ¿entendés? Nosotros llevamos ese escrito al tribunal para mostrarle lo que está pensando mi papá hoy en día. Un instrumento fundamental, claro, para que no se arrepiente, que sigue pensando en esta lógica de hay que eliminar al que piensa diferente. En este caso, una hija que no piensa como él es eliminada de la familia. Trasládalo a eso a otro contexto. Sí, sí, claro. Y ahí digo una frase que después se hizo titular. En ese contexto y en ese marco de argumentación, si mi papá hoy tuviese una picana, no dudaría en suministrarme corriente eléctrica. Y lo digo con este fundamento, porque él lo está expresando de esta manera en este escrito y con esta acción que él está ejecutando contra mi persona. Él sigue pensando de esa manera, además de que no se arrepiente de los crímenes que cometió y además de que él guarda información sensible acerca de los detenidos desaparecidos que seguimos buscando como sociedad y de los nietos y nietas que las abuelas están buscando. Claro. Sí, sí, que además, más allá de sostenerse, mantenerse en sus treces, en esa mirada genocida, además cierra la posibilidad de seguir buscando, ¿no? Porque no hacen ningún tipo de aporte. Elige seguir generando daño. Él elige, con su silencio, ejercer un poder con esa información que él sabe que mucha gente busca desesperadamente y en lugar, no sé, de tener un gesto humano de arrepentimiento, porque vos decís, bueno, era chiquito, tenía 24, 25 años, qué sé yo, no sé, no le quedó otra, cumplió órdenes criminales, ponele querés. Sí, sí. Dale, 40 años después, sabiendo todo lo que pasó, con una condena a cadena perpetua, con sentencia firme, no puedes decir nada, no te puedes arrepentir, no te puedes lamentar, viendo el daño que le generas a tus hijos, la vergüenza que tienen tus nietos, seguís en esa tesitura. Y bueno, no, para mí estas personas tienen que seguir cumpliendo condena con todas las de la ley y además en este marco de entender que son crímenes de lesa humanidad y que lesionan a toda la humanidad. Hay un fenómeno cultural que cuando uno mira y rasca un poquito, y sobre todo cuando aparecen gobiernos neoliberales como el que quedó atrás, pareciera que se multiplicaran ese tipo de pensamiento en el resto de la sociedad, en el resto de la comunidad, que hay gente que a pesar del paso del tiempo, de más de 40 años, sigue sosteniendo esta historia de la teoría de los dos demonios, de la guerra y demás. Por lo tanto, no debiera sorprender que siga un genocida pensando de ese modo, porque buena parte de la sociedad piensa, actúa y hasta vota con ese tipo de pensamiento. Ahora, ¿queda reducido esta acción militante a desenmascarar, a buscar la verdad, o hay algún otro objetivo en el camino? No, bueno, nosotros primero que inauguramos un campo de trabajo y de investigación que no existe, que es, bueno, cuáles son las consecuencias de estos crímenes tan atroces al interior de las propias familias de los perpetradores, ¿no? Esto es algo todavía no explorado y que se está inaugurando. Y además, nosotros, en virtud del lugar de enunciación que tenemos, nosotros venimos de esas familias, nosotros venimos de esos clubes, de esos barrios de militares, de policías. Como le escuché decir alguna vez a un compañero, nosotros sabemos pensar de esa manera porque crecimos con esa lógica de pensamiento. También salimos a denunciar y a hacer un trabajo preventivo en relación a cómo se están formando hoy las Fuerzas Armadas y de seguridad. Más también en ocasión a lo que dijo el otro día el presidente, ¿no? Esto de dar vuelta a la página. Nosotros sacamos un comunicado después de que él se retracta, diciendo, bueno, sí, nosotros también celebramos que las nuevas integrantes de las fuerzas fueron formados en democracia, pero no seamos ingenuos. Las lógicas de pensamiento criminal y genocida se siguen reproduciendo en esas instituciones, con lógicas verticalistas, con lógicas de obediencia ciega. Que haya un paso biológico y nuevas generaciones. Pero mirá mis hermanas, ¿entendés? Y además otro dato menor, que nosotros también salimos a anunciar, no fueron exonerados de la fuerza. Tanto la Policía Federal como las Fuerzas Armadas y de seguridad como la policía siguen manteniendo en sus filas a criminales de lesa humanidad. No han exonerado. ¿Y cobran en algunos casos su retiro? No, en todos. En todos los casos. En todos los casos. Es más, hay casos de personas que están siendo juzgadas
y que tienen denuncias por haber torturado conscriptos en Malvinas, que han reclamado la pensión honorífica de Malvinas y que se les ha otorgado porque todavía no tienen sentencia firme. Extraordinario. Realmente hay que revisar el Poder Judicial Inaudito, sin duda alguna, ¿no? Inaudito. Y acá tenemos un problema porque no hay tribunales que estén controlando la ejecución de las penas. Casos como el de mi papá está condenado con sentencia firme a crimen de lesa humanidad y sigue cobrando una jubilación como comisario retirado de la Federal. Bueno, pero ahí también está esa misma lógica, ¿no? Es que es la lógica. ¿Y qué mensaje vos le transmitís a las nuevas generaciones? Sí, quédate tranquilo que esto es así, vamos por este lado. Hay intentos que yo debo reconocer, si no fracasaron le pasan raspando, de incorporar la temática en materia de derechos humanos en la formación de los cuadros uniformados, ya sea política en servicio de seguridad o las Fuerzas Armadas. Y parece mentira, los 40 y pico de años del golpe más los 30 y tantos de la democracia, en la historia son apenas un pestañeo. Tal vez tengamos que pasar un rato más, que no sé si lo llegaremos a ver algunos de nosotros. Sin embargo, hay aquí un camino sumamente novedoso, interesante, y me falta hablar del cruce con las organizaciones de derechos humanos, porque ni una menos, en todo caso, es una gran acción visibilizadora, ¿no? de presentación pública de este encuentro, de esta búsqueda, pero después aparecen otros encuentros, que son de las organizaciones que han venido luchando, sobre todo las madres, las abuelas, en procura de buscar la verdad y que haya efectivamente justicia, ¿no? ¿Cómo fueron esas experiencias? Y yo creo que se van dando naturalmente. Nosotros nos ubican en el imaginario social como ahí, bueno, como que están las madres, las abuelas, los hijos, los sobrevivientes, los familiares, y ahora nosotros, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos que es distinto, ¿no? Primero porque surgimos en otro contexto, segundo porque nosotros nos reconocemos consecuencia de esa lucha, ¿no? Esta cuestión de que no hay un antecedente a nivel mundial de una organización colectiva de esta naturaleza, uh-huh, ni siquiera en la Alemania nazi. Y esto lo laburamos al interior del colectivo como que tampoco en otro país se ha avanzado como se avanzó en materia de derechos humanos como en este país, uh-huh, ¿no? La lucha de las madres, las abuelas, de los sobrevivientes testimoniando, de los hijos después levantando. Nietos, claro. Y después la materialización de esa lucha en políticas públicas, ¿no? Porque convengamos que yo soy testigo de eso y doy testimonio de que si no hubiesen sido los juicios y la derogación de las leyes de obediencia de punto final, yo seguiría comiendo asado con mi papá los domingos como si nada. Sin problema. ¿Entendés? Sí, está claro. Entonces, el nivel de verdad al que hemos accedido a partir de la lucha de tantos años de los organismos y de la materialización en políticas públicas de esa lucha, hace que hoy, en Argentina, hayamos avanzado como no se avanzó en ningún otro país, y que también pueda emerger un colectivo de esta naturaleza. Uh-huh. Que yo creo que hasta es sanador, y nos lo dicen a veces en congresos o donde vamos a dar charlas. Hay una frase muy linda que nos dijeron una vez: ustedes son un indicador de salud mental de esta sociedad. Está bien. Y digo, está nosotros bueno. Somos consecuencia de esta sociedad, no salimos de un repollo. Uh-huh. Salimos de esta sociedad. Son víctimas, aunque sea otra categorización. Somos lesionados por crimen de lesa humanidad como claro, vos, como cualquiera. Claro. Están las víctimas directas, pero después, y me parece que eso también ha sido una gran conquista de los organismos. Entender uh-huh, que todos somos lesionados, que las consecuencias de estos crímenes tan atroces son a nivel social, y a nivel social los tenemos que reparar. Por eso también el 2x1 tan contundente y tan significativo políticamente, uh-huh, porque el 30.000 somos todos, ya se hizo carne en la sociedad. Claro. No son los organismos que luchan por el nunca más, es la sociedad toda. Sí. Y esa sociedad toda incluso comprende a los propios hijos de los genocidas. Claro, y donde hay delito hay que poner justicia, no por mano propia. No sé si quedó al pasar, pero me ibas a contar la última vez que lo viste a tu papá. Bueno, en el marco de este juicio por indignidad que él me inició junto con mis hermanas, el pasado 30 de octubre tuvimos y este es el título, conciliación obligatoria. Ajá. Como si pudiese haber alguna conciliación y nos laboral, pudiesen digamos, obligar. Como hace uno en un juicio laboral. Y en ese contexto, el pasado 30 de octubre, y me acuerdo la fecha porque al otro día yo cumplía 40 años, ajá, bueno, lo tengo cara a cara a mi papá, después de 10 años que no lo veía, lo había visto de lejos en el entierro de mi mamá, y bueno, tenemos crucifijo mediante en la oficina de la jueza,
Otro tema para revisar en la justicia, ¿no? Sí, bueno, una intervención orientada a la reconciliación y a esta cuestión de, bueno, es tu papá, es tu hija, ¿no? Uh-huh. Esta idea, ¿no? Ahí latente, como instalada culturalmente de que, bueno, de que un hijo tiene que ser obediente al padre y la familia está por sobre todas las cosas, aún frente a un daño tan atroz. ¿Podrías haberte negado a estar en esa Sí, podría no haber ido, Uh-huh. podría no haber ido, pero bueno, tantos años de terapia necesitaba también canalizarlos. Yo creo que me hizo muy bien poder estar ahí, poder también verbalizar todo lo que tenía también para decirle y confrontarlo, ¿no? Y obviamente no hubo ninguna conciliación. No hubo ni habrá conciliación. Después nos mandaron a una mediación interjudicial donde ya me negué incluso a estar en la misma sala con él. Y yo le dije a los mediadores, me dice, si mi papá, yo me había comprado una libretita y un avión, me digo, si mi papá me dice dónde están las personas detenidas desaparecidas que pasaron por los centros donde él estuvo y dónde están los chicos apropiados que él sabe, si mi papá me los dice y yo los puedo anotar acá, yo me siento con él a hablar. Si no, no tengo nada que hablar con él. Y no pasó. Los mediadores se empalidecieron, le fueron a transmitir la novedad a mi papá y volvieron a los 2 segundos diciendo que bueno, que la mediación se cerraba sin acuerdo. Si querés contarlo, contás. ¿Cómo es hacia adentro? ¿Cómo es con tus hijos todo este proceso? Y con mis hijos fuimos elaborando juntos como familia, digamos, todo esto que bueno, como tuvo momentos de desborde, pero donde siempre lo que se priorizó fue decir la verdad por sobre todas las cosas, ¿no? A medida que van creciendo, van preguntando diferente, van entendiendo diferente. Estos temas son temas que ellos abordan en las escuelas. Mis hijos tienen amigos que tienen familiares desaparecidos, ¿no? El mejor amigo de Gino tiene un tío desaparecido. Bruno, el otro día en la escuela, que ya están trabajando estos temas, que tiene 12 años, se puso a llorar y contó en su escuela que su abuelo estaba preso, frente al testimonio de una de sus compañeritas que tiene a su abuelo desaparecido, ¿no? Entonces, digamos, estas cosas yo creo que las van tramitando sanamente en la medida que lo podemos hablar y lo podemos llorar y lo podemos como, qué sé yo, Gino, el que te contaba antes, cuando era chiquitito, y en un momento perdimos relación, o dejamos de tener relación con mi papá, lo dejamos de ir a visitar, él venía y me decía, extraño al abuelito. Claro. Y sí, claro, y yo lógico, extrañaba a mi papá también, sí, o sea, claro, pero yo claro. no lo decía y él le podía poner palabras en esta cosa que tienen los chicos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y a medida que van creciendo van preguntando y van teniendo sus propias herramientas. Vienen los 24 de marzo a la marcha con historias. Incluso dentro de las acciones que nosotros desarrollamos como colectivo, además de desarrollos teóricos que estamos haciendo, organizamos jornadas. En noviembre del 2018 hicimos el primer encuentro internacional de historias desobedientes. Ese mismo año también publicamos un primer libro, Escritos desobedientes, que salió por Editorial Marea, que tiene 18 autores, además de un manifiesto y un montón de textos de elaboración colectiva. Y uno de los autores de ese libro es Bruno, que ahora tiene 12 y cuando escribió unas líneas para ese libro tenía 10 años. Mirá. Y donde deja su testimonio de niño en virtud de no conocer a su abuelo porque está preso. ¿No? Me parece... Consciente de la causa por la cual está preso, claro. Consciente y también vivencialmente diciendo, bueno, me puse a llorar, bueno, después fui a la plaza con mi mamá, con la bandera de historias, digo, naturalmente, como desde un nene de 10 años que conoce su historia y bueno, y va creciendo y lo va pudiendo verbalizar. Es yo creo que para el mundo una rareza, ¿no? La Argentina en ese aspecto, porque es el trabajo de primero los juicios por la memoria en los tiempos de la obediencia civil de punto final vigentes y luego la realización de los juicios, incorporar un actor nuevo, impensado para mí en aquellos tiempos, que son ustedes, parece como que constituye una rareza desde el punto de vista de una decisión más social que de la propia justicia en la República Argentina. Sí, es un fenómeno argentino, eso que no te quede en duda. Porque efectivamente hubo una salida en defensa de los genocidas, de otros familiares, que no sé si fue paralelo o contrastante, o no, fue previo, fue previo. Y ustedes también le vinieron a romper un esquema a esa narración, ¿no? Yo creo que sí.
Está bien. Simbólicamente, ¿te sirve contar esto en lo personal o desde el punto de vista de lo colectivo que estás representando, o te cansa andar contando esta historia de vida? No, yo creo que hasta me energiza más. Es más, estoy con una especie de acelere que trabajo también en terapia como algo sintomático. No, o sea, nosotros desde historia y a partir de las nuevas historias desobedientes que se contactan, a partir de los nuevos testimonios que recibimos, nos damos cuenta de que estamos cumpliendo una función social importante. Muchos hijos o familiares de genocidas se animan por primera vez a dar testimonio o incluso a hacerse esa pregunta que no podían hacerse a partir de escuchar nuestros relatos. Y bueno, y eso nos motiva y eso también me parece que nos hace ser también una sociedad mejor en función de que estas prohibiciones o estos mandatos de silencio que tanto mal hacen en todo orden de la vida, claro, en todas las familias, pero bueno, con esta especificidad también, me parece que nos ayudan a crecer como sociedad y que nosotros entendemos por una cuestión vivencial que el estigma que se vive, digamos, dentro de las familias de los represores, de los genocidas, de los militares o dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuando uno pone en cuestionamiento estas lógicas, es de un costo muy alto, porque estamos hablando de vínculos muy primarios, de vínculos de afecto, pero que bueno, que a veces son necesarios de romper para poder asumir ser uno mismo, ¿no? Yo te agradezco que hayas estado charlando con nosotros este rato, muy amable. Yo te agradezco también a vos.